muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, luego vamos a seguir hablando, por desgracia, del enésimo regalo al separatismo y a la destrucción de España. Esta quita de deuda, que ni es quita, ni es condonación, es se lo quito para que no lo tengan que pagar los malos y ya si eso lo pagáis los buenos, que habéis cometido el error de votar a partidos que saben gestionar el dinero, los fondos y los impuestos. Pero vamos a una cita. Lo decía yo antes, que Puigdemont ha conseguido no solamente el dinero que le están dando para Cataluña, sino además consigue que directamente le haga acto de genuflexión plena y de humillación plena a Salvador Illa. Ha habido reunión, ha ido para allá, en Bruselas, cuéntanos. Bueno, hablamos de la cita entre el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y Carles Puigdemont, un encuentro solicitado por el socialista, tal y como él mismo reconoció ayer, porque, según dijo, el diálogo es el motor de la democracia. De hecho, acaba de subir un mensaje a sus redes sociales, Carlos, en el que sigue por esta línea, abro comillas: hoy me he encontrado con el presidente Carles Puigdemont, tal y como ha hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo. El problema es que democracia y Puigdemont son dos palabras que casan más bien poco, por no decir nada, ¿no? Oye, yo estoy muy equivocado, o comienza ese mensaje con: hoy me he encontrado con el presidente Carles Puigdemont. ¿De qué es presidente? ¿De la comunidad de vecinos? ¿De la comunidad de blanqueadores? ¿De qué? ¿De qué es? Es que no llego a saberlo. O sea, yo pensaba que presidente era un cargo que se concedía en España a los representantes del Estado español, ya fueran directamente como miembros o primer ministro del gobierno o fueran presidentes de comunidades autónomas. ¿De qué es presidente Carles Puigdemont? Pues habría que preguntárselo a Esther. Puigdemont, por su parte, ha agradecido a ella su amabilidad y la conversación, son las palabras que ha utilizado, lo ha hecho también a través de las redes sociales, puesto que no ha habido rueda de prensa alguna, ni por un lado ni por el otro. En situación de normalidad democrática, ha escrito, esta reunión habría tenido que producirse hace muchos meses y no en Bruselas, sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Cataluña, ha dicho Puigdemont. Hoy ha vuelto a quedar claro que no vivimos en situación de normalidad. La reunión comenzaba, Carlos, a las 4:15 de la tarde, después de que ambos posaran sonrientes ante las cámaras, estrecharan la mano. El objetivo de los socialistas es rehabilitar la imagen política del prófugo, como decíamos antes, con el fin de garantizarse su apoyo, pero hay que decir que no es el primer gesto que hacen en esta dirección. Recordarán que hace 2 años fue el hoy encarcelado Santos Cerdán el que inició esta senda, posando junto a él también en Bruselas, bajo una polémica fotografía de una urna del golpe de 2017. Hoy no ha habido foto, tampoco banderas, Carlos, porque al parecer Illa ordenó retirarlas, pero Puigdemont ha salido del edificio en su coche, en el coche que utiliza habitualmente, que desde hace un tiempo lleva una matrícula que dice 1O 2017. Esto ya es habitual, lo vimos en la reunión que mantuvo con Junqueras, porque al parecer en Bélgica pues se permite personalizar las matrículas por un módico precio de 1.000 euros. O sea que para los defensores de que el Partido Socialista en Cataluña no es un partido nacionalista, habría que recordarles que Illa ha ordenado retirar las banderas. No sé, con la bandera de su comunidad autónoma tendrían todo el derecho del mundo, los votantes o no votantes, los que lo sufren, a pedirle que la restaure, porque es una bandera constitucional. Pero es que la bandera de España también la ha quitado, claro. A uno le tratamos de presidente y a otros para no mejor no molestar, pues quitamos las banderas. En fin, paripés al margen, la pregunta que hoy muchos se hacen es si en este camino hacia la amnistía política el siguiente en reunirse con Puigdemont será el propio Pedro Sánchez. Responde la ministra portavoz Pilar Alegría. Cuando esa reunión y ese encuentro se formalice y se vaya a producir, se informará con toda la normalidad a todos ustedes. Hoy por hoy no tengo que trasladarles todavía ninguna cita de esa reunión, pero cuando se produzca dentro de este ámbito de normalización y de normalidad, por supuesto se le informará a todos ustedes. No voy a practicar la futurología. Lo digo porque todo a su debido momento. El presidente del Gobierno dijo que esa reunión se producirá con absoluta normalidad y cuando llegue ese momento, como digo, todos ustedes lo conocerán y lo sabrán. Vamos, que habrá reunión, traducido y resumido. Pero ¿a qué declaraciones? Lo que pida, Puigdemont, ¿qué más da? Lo que pida. ¿A qué declaraciones aludía Alegría? Pues a estas que van a escuchar que hizo Sánchez el pasado mes de julio. Y si en el próximo curso político será el momento en el que podría verse con el expresidente Puigdemont, como ya había expresado su intención, para conseguir su apoyo a esos presupuestos. Yo he manifestado que me voy a reunir con todos los interlocutores políticos. La ley de amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027, no al año 2017, y por tanto me reuniré con todos ellos. Bueno, pues eso, que habrá reunión. ¿Qué dicen en el Partido Popular? Miguel Tellado. Es una burla y yo creo que en el fondo no es más que una cesión
a sus socios, que exigen un reconocimiento público institucional, y desde luego así empieza el gobierno de Sánchez este curso político, ¿no? Bueno, Sánchez, para empezar, no se ha enterado de que el Tribunal Supremo ha dicho que la ley de amnistía no ampara por la parte de malversación a Carles Puigdemont, ¿no? Tiene problemas jurídicos, de entendimiento jurídico y de comportamiento jurídico, Pedro Sánchez. Tiene serios problemas de comprensión en este y otros asuntos. Bueno, mientras el Partido Socialista trata de contentar a Junts enviando a ella a Bruselas, por cierto, que finalmente el Gobierno ha suspendido el pleno del 11 de septiembre para, y abro comillas, respetar la diada, el Consejo de Ministros aprobaba esta mañana esa polémica quita de la deuda para saldar cuentas con Esquerra. Tal y como ha anunciado el Gobierno, la condonación de la deuda a todas las comunidades autónomas alcanza los 83.252 millones de euros. Sin embargo, a nadie se le escapa, y lo decíamos antes, que esto es un traje a medida para Cataluña. Aún así, María Jesús Montero insiste en que va a beneficiar a todas las comunidades y que, por tanto, se acaba con ese falso dilema de que lo que se negocia de forma bilateral no puede terminar siendo bueno para todos. Escuchen cómo defendía su medida y trataba de poner presión sobre el Partido Popular. ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Yo lo preguntaría de otra manera. ¿Qué familia española, si se le plantea una condonación de su hipoteca, de parte de su hipoteca o de parte de la deuda que tenga en ese momento suscrita, qué familia española en su sano juicio va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tenga su familia? Bueno, pues el problema no es la perversión de este argumento, porque evidentemente la deuda no se volatiliza, ¿no?, sino que se reparte entre todos los españoles. La comparativa exacta sería: ¿qué familia que se ha tocado las narices, morosa, que no está pagando, que está montando golpes separatistas, se va a negar a poderle empaquetar al vecino que tiene sano, que cumple la ley, le va a poder empaquetar su crédito hipotecario? Pues sí, efectivamente, señora María Jesús Montero, ninguno de los malos se negaría a esto, cualquiera de los buenos se niega. Bueno, pues aún así, María Jesús Montero pide al Partido Popular que reflexione. Pido reflexión sobre esta medida al Partido Popular, y si el señor Feijóo no es capaz de hacerlo porque es rehén de las políticas ultra que tiene al interior de su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y al menos en este caso sean coherentes con lo que le interesa a sus territorios y no tanto con los mandatos que vienen de Génova, que no benefician a nadie y lo único que intenta, como siempre, es intentar un relato que es mentira, que es un relato de bulo, en donde se pretende producir agravio de unas comunidades frente a otras. Bueno, curioso que hable de rehenes de políticas ultra, pues aquella que tiene como socios de gobierno a los independentistas por un lado y a los proetarras de Bildu por otro, ¿no? Pero bueno, ¿qué dicen las comunidades del Partido Popular? Escuchen a Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que tal y como se ha encargado de remarcar la vicepresidenta, candidata por esta comunidad, que a nadie se le olvide, es la región a la que más deuda se le va a condonar, por encima de los 17.000 millones. La quita de la deuda no es favorable para Andalucía y, por tanto, yo desde aquí lo digo claro, nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España, por muchas razones. No es favorable para Andalucía, lo dice la AIREF, lo dice la agencia de calificación, lo dicen los expertos de economía. Andalucía no tiene ningún problema de deuda. Andalucía no necesita ningún instrumento del Estado para financiarse. Pues mira, esta es una de las poquísimas buenas noticias del día. Porque si había alguna duda, y es normal que la gente tenga esas dudas, sobre el comportamiento total del Partido Popular, no estoy hablando del Partido Popular en Madrid, que su posicionamiento es clarísimo, pero sí sobre algunas de las ramificaciones del Partido Popular, esta declaración en teoría tendría que avalar que no van a entrar a semejante trampa. Yo simplemente aviso una cosa. Vamos a ver, esta medida es una medida, repito, contra España. Es una medida contra la Constitución. Es una medida contra el trato igual de todos los españoles. ¿Cómo va a ser buena? Pero voy a más. Es una medida que incentiva que los gobiernos autonómicos puedan poner su marcador de deuda a cero. Es decir, que no tengan ningún freno en gastar. ¿Quién paga todo el gasto de las comunidades autónomas, del Estado, de la Unión Europea, de los ayuntamientos, de los cabildos? ¿Quién lo paga? Lo pagamos todos los españoles, ¿verdad? Bien, pues por el bien de todos los españoles esta medida tiene que ser rechazada. Bendito sea Dios, repito, el posicionamiento de Juanma Moreno. No van a ir, esperemos que se cumpla. Bueno, luego hay que decir que en la última parte del programa tenemos a Domingo Soriano con nosotros con su sección semanal y seguiremos abordando este asunto. Pero hoy también colean, Carlos, las gravísimas acusaciones que Pedro Sánchez vertió anoche, lo escucharon aquí en directo, contra los jueces que instruyen los casos que afectan a su familia y a su entorno político en su entrevista con Pepa Bueno. Por cierto, la primera en más de un año, lo recuerdo porque el presidente comenzó mintiendo, diciendo que siempre estaba no puede ser, a disposición de los medios. Escuchen lo que decía de los jueces el presidente.
aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Luego vamos a hablar con Luis María Pardo, es el responsable de Justicia Europa. Ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez, sí, contra Pedro Sánchez ante el Consejo General del Poder Judicial por esta barbaridad. Miren, déjenme que les explique una cosa muy sencilla. La diferencia entre un demócrata y un dictador, o un primer ministro, un gobernante, un presidente que practique la democracia y un dictador es que cree en la separación de poderes. Cuando Pedro Sánchez dice que él es el que tiene la capacidad de determinar qué juez es bueno o es malo, significa que la invasión del Poder Judicial es plena. Lo digo por si hay algún juez que se cree que esto se puede reconducir de una manera medianamente normal, tranquila. No, no es verdad. Este señor ha cruzado la frontera ya hasta el punto de que ha utilizado esa primera entrevista a la vuelta de su eterno, enorme y costosísimo verano, la ha utilizado para amenazar a los jueces. Pedro Sánchez, como gran dictador, ha dicho que él es capaz de determinar quién es el juez bueno y quién es el juez malo. Es decir, a partir de ese momento serán malos, evidentemente, todos los que investigan a él. ¿Cuál es la diferencia de ese comportamiento con un dictador? Bueno, pues tras el revuelo que se ha formado ante semejantes declaraciones por parte de un presidente del Gobierno, hoy le han preguntado por este asunto a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, y yo les pido que contengan la risa para tratar de escuchar hasta el final la excusa que pone. Y el presidente del Gobierno dijo lo que dijo y creo que es importante no poner en su boca palabras que no pronunció y seguramente no hacer deducciones que él tampoco trasladó. ¿Por qué les digo esto? Porque este Gobierno y, por supuesto, el presidente del Gobierno en primera persona siempre hemos defendido a la justicia en este país. Y además siempre hemos dicho, yo misma en esta mesa también se lo he trasladado a todos ustedes. Este Gobierno siempre ha reconocido que la práctica totalidad, la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país hacen su trabajo con absoluta profesionalidad, con absoluta dedicación, con absoluta imparcialidad. Pero también es cierto, y además yo lo dije en esta misma mesa, que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Bueno, dejando de lado lo de que siempre han defendido a la justicia, que bueno, en fin... que es otra mentira. Eso es. El resumen es que lo que dijo Sánchez es que el problema no son los jueces, sino algunos jueces. Y anoche Alberto Núñez Feijóo ya reaccionaba nada más terminar la entrevista, asegurando que Sánchez es ya un peligro para España. Hoy ha sido Miguel Tellado el que se pronunciaba en estos términos en Radio Nacional. Bueno, veo a un presidente muy desnortado y a mí me parece tremendamente antidemocrático ver a un presidente del Gobierno atacar a los jueces en una intervención pública, cuestionando el trabajo de los jueces de nuestro país, y creo que eso no puede pasar en una democracia moderna. Pues me alegro del dictamen de Tellado, porque si fallamos en este dictamen tenemos un problema. Pedro Sánchez no es una persona que ocasionalmente llega a acuerdos con antidemócratas, no es verdad. Es una persona que constituye su mandato, la esencia de su mandato. La espina de su mandato es literalmente el comportamiento antidemocrático. Un ataque a la justicia, un ataque a la independencia judicial, un ataque a todo lo que les estamos contando, al trato igual a todos los españoles, un ataque a la propiedad privada, porque eso es el saqueo fiscal. Son comportamientos típicos de un dictador. O sea, me alegro de que vayamos en línea con el sentir de uno de los partidos que tiene que darle la vuelta a esto. Escuchábamos al Partido Popular en el lado opuesto, como era de esperar. Por otro lado, Carlos, Sumar se ha subido al carro del Lofer, como también lo han hecho los independentistas. Bienvenido al club, le ha dicho hoy Jordi Turol. ¿Y cómo han reaccionado los aludidos, los jueces? Pues con la habitual salvedad de Jueces para la Democracia, que se ha limitado a decir que tal vez estas declaraciones no las tenga que hacer un presidente del Gobierno. El resto de asociaciones judiciales han salido en tromba contra Sánchez, al que acusan de desconocer lo que es el respeto al Poder Judicial y los principios básicos de un Estado de Derecho. Así lo ha hecho, por ejemplo, María Jesús del Barco, presidenta del APM, que ha sido la más contundente al remarcar que sus declaraciones podrían ser un reflejo de su desesperación por los innumerables casos de corrupción que acechan a su entorno.
Y vamos con más cosas, porque decías antes que íbamos a tener a Luis María Pardo para preguntarle por esta denuncia que ha hecho ante el CGPJ. También le podremos preguntar por los distintos casos de corrupción, cómo van esos casos de corrupción en los que ejercen la acusación popular. Y ojo, porque hoy tenemos muchas novedades. Caso Fiscal General del Estado. Jueces y fiscales estarían preparando un boicot en la apertura del año judicial por su presencia en este acto presidido por el Rey que tendrá lugar el viernes. Caso Saunas. Hoy Antonio Naranjo publica el contrato con Muface por el que el padre de Begoña Gómez se hizo con el famoso ático de San Bernardo a fama de ganga. 140 metros cuadrados en una de las zonas más caras de Madrid, que desde 1986 tan solo ha subido de 270 euros, calculando lo que sería el equivalente en pesetas, a 880 más. Caso Ábalos. En la tertulia tendremos a Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective, que hoy revela las decenas de carpetas con fotografías de mujeres que Ábalos guardaba en su ordenador. Además, atención a la entrevista que su exmujer, la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, ha concedido a Telecinco al nuevo programa de Santi Acosta, que se estrenará el próximo 8 de septiembre y del que ya tenemos un adelanto. Al margen de cuestiones más personales, como que Ábalos tomaba Viagra, escuchen lo que dice del presidente del Gobierno. Sí que presencié una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre. El presidente le llamaba a José Luis prácticamente todos los días, a diario, todos los días. Yo creo que si finalmente José cae, no va a caer solo. José, estoy completamente convencida que morirá matando. Pero la cosa no queda ahí. Caso Cloaca o caso Leire 10, publica el Confidencial que el lobby de Zarrías, el expresidente andaluz condenado por los ERE, facturó 800.000 euros con la fontanera de Ferraz en nómina. Luego se lo explicaremos en la tertulia. Además, hablaremos de esa noticia que ya les adelantamos ayer. La cloaca tenía acceso directo al número 1 y les avanzaremos la que mañana podrán leer en Libertad Digital. Luego les darás todos los detalles, Carlos, pero si te parece, adelantamos un nombre propio, sí, que es el de José Luis. José Luis Rodríguez Zapatero, que parece la madre de todos los males, de verdad. José Luis Rodríguez Zapatero, del que ya conocemos innumerables ramificaciones de negocios, su presencia es más que habitual en Marruecos, su huella llega hasta Guinea. Siempre te quiero recordar una cosa, la trama Koldo-PSOE planteaba un esquema de blanqueo de capitales generalizado y masivo a través de una licencia bancaria en Guinea, sí, lo han acertado. Bien, también conocemos sus negocios en China, pues resulta que tiene una ramificación de contactos muy influyentes en Rusia. O sea, ¿quién faltaba en esta boda? Rusia, nada más y nada menos, y con contratos energéticos. Bueno, pues luego hablaremos de todo ello, pero tampoco nos olvidamos de la violación de una niña de 14 años en Hortaleza, en Madrid, a manos de un marroquí que estaba interno en el centro de menas de este barrio. Esta tarde estaba prevista una concentración de Vox frente a este centro donde sucedieron los hechos y delegación de gobierno la ha prohibido para proteger a los menores. ¿A la niña violada? Pues no, a los menas, a los que según dice pueden atacar si impera el discurso del odio. Aún así, los diputados de Vox han atendido a los medios en Hortaleza y le han dejado claro al delegado del gobierno, a Francisco Martín, que no se van a callar. Isabel Pérez Moñino es la portavoz nacional de Vox. Exigimos inmediatamente el cierre de todos los centros de ilegales y la deportación de todos aquellos que han llegado de forma ilegal a nuestro país. Y lo vamos a repetir siempre, sin miedo y sin complejos, porque esto es lo que opina una gran mayoría de españoles. Ilegales, fuera. Delincuentes, fuera. Y misóginos extranjeros, fuera. Invito al delegado del gobierno, que si esto lo considera un delito de odio, que interponga las denuncias que quiera, pero desde luego a Vox no nos van a silenciar y a los millones de españoles que están alzando la voz contra la inseguridad tampoco los van a silenciar. Luego les vamos a poner un corte de esa entrevista o no entrevista, cada uno que lo considere como quiera, porque Dios bendito que entrevista, en Televisión Española a Pedro Sánchez sobre cómo se refirió a este asunto. Una violación de una menor, 14 años, tuvo que ser denunciado lo que estaba ocurriendo por unos vecinos por los gritos desgarradores, así lo han narrado literalmente. Cuando llega la policía se encuentra a la niña con los pantalones bajados llenos de sangre, señala directamente y dice ha sido ese el violador, y luego les vamos a poner el corte para que vean la nula, absolutamente nula, inexistente sensibilidad de Pedro Sánchez, que tuvo todas las frases y todas las palabras para los menas y prácticamente ninguna para la violada. Estos son los feministas.